Queremos hablar el día de hoy sobre procesos creativos, hablando justamente de esa parte, ¿no? Cuando este complejo es el nacimiento humano. ¿Alguna vez te ha tocado ver un video, por ejemplo, de cómo sucede todo en el vientre, ¿no? O sea, desde la semana 1 hasta la semana 40. ¿Alguien te ha tocado, levanta la mano, quién le ha tocado ver cómo eso sucede? ¿No te impresiona eso? A mí, wow, digo. Pero es impresionante. Dice la Escritura, así como tú ignoras, así como tú no sabes cómo entra el espíritu de una criatura que esté en el vientre de su mamá, tampoco conoces, tampoco sabes lo que hace Dios, el creador de todo. Este versículo yo siempre lo había leído en una versión diferente a esta. Y la versión dice, la otra dice, así como ignoras el camino del viento, y así como ignoras cómo crecen los huesos en la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Yo cuando lo leía, pues sí, es el camino del viento por un lado, y por otro lado, el proceso cuando es creativo de cómo nace un bebé, cómo se gesta, cómo los huesos. Pero cuando estaba preparando esta prédica para ustedes, empecé a estudiar otros pasajes y resulta que empecé a darme cuenta que en otras versiones había una conexión entre la primera parte y la segunda parte, es decir, entre el viento y la criatura. Yo decía, bueno, es el viento, la criatura. Pero en las otras versiones dice, no, el espíritu, el viento, el ruaj, el espíritu. Así como el espíritu conecta con esa parte física del pequeño ser humano que se está gestando, que nunca en los videos puede salir esa parte. ¿Cuándo entra el espíritu en ese ser humano? No lo sabemos. Así también ignoras cómo Dios trabaja en todas las cosas. Está haciendo un ejemplo de cómo ignoramos esto. Así también a veces ignoramos los procesos creativos que Dios está haciendo en tu vida. Él está haciendo un proceso actualmente en este momento, de una manera o de otra. Alguien dice, pues en la parte me costaba trabajo, la parte física, alimentarme bien, cuidar del cuerpo, pero por otro lado alguien dice, estoy en una batalla contra la sustancia. Alguien dice, estoy batallando que mi hogar no se desmorone, estoy agarrando los hilos para que no se desquebraje todo, ¿no? Y así sucesivamente. Alguien puede estar con temas de salud, alguien diferentes, y un proceso, o en el proceso de conocer a Dios sencillamente, y acercarme a Dios y creer que Él existe, creer que en Él tengo respuestas. Son procesos, y el día de hoy queremos hablar de esos procesos. Queremos decirte que todo proceso inicia con algo elemental, y es la palabra. Piensa en esto. Hebreos 11:3, cuando los muchachos estamos en el centro, allá sacan la espada filosa, ¿no? Estamos tirando versículos, ellos están corriendo los versículos y lo están leyendo. Si lo tienes ahí, Hebreos 11:3, abre tu Biblia y dice, por la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no existía. En el principio, ahora Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este es el principio de todas las cosas, y por medio de esa palabra fueron creadas todas las cosas. Estoy citando Juan 1:3. La palabra es el primer elemento que va a entrar en el proceso creativo de cualquier cosa que esté sucediendo. Así que Romanos 10:17 dice, porque por el oír viene por la palabra, por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Alguien dice, yo no tengo fe. Bueno, el proceso creativo para que todos funcionen empieza por la fe. ¿Y cómo entonces empieza la fe? Por el oír la palabra. Todo empieza en la palabra. En la palabra. En la palabra. ¿Y cuál palabra? ¿Cualquier palabra? No, en la palabra de Dios. Ahí empieza el proceso creativo. Empieza a gestar Dios en nuestras vidas a través de la palabra. Alguien ha dicho, es que la palabra es suficiente. Decía el centurión cuando fue a Jesús, tengo un problema, Jesús. El sirviente, que es muy eficiente en mi casa, está enfermo. Y vengo a ti porque sé que tú tienes poder para sanarlo.
Pero quiero que sepas algo, yo soy un hombre que entiendo la autoridad. Tengo soldados en mi cargo, yo le digo a este va, y él va, y él viene y hace lo que les digo que hagan. Y entiendo, Jesús, que tú eres exactamente igual. Así que lo único que necesito de ti, ni siquiera necesito que vayas a mi casa a tocar al enfermo. Lo único que necesito de ti es que emitas una palabra y mi siervo, allá donde está en casa, va a sanar. Jesús dice que se maravilló de que alguien extranjero entendiera tan claro que todo empieza en la palabra. El poder para procesos creativos en tu vida empieza en la palabra. Este centurión le decía, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? Porque si entiendes que es la palabra la que va a hacer la diferencia para empezar un proceso creativo, entonces yo te diría, ¿qué te está diciendo la palabra hoy? A lo mejor tú puedes decir, pues nada, porque no me he acercado. Yo te diría, lo primero que tienes que hacer, Romanos 10:17, es escucha la palabra, porque la palabra es lo que va a engendrar el siguiente paso, que es la fe. Y en la fe, una vez procesada, va a generar acciones. Entonces, pero todo empieza en la palabra. Si no has escuchado la palabra, pues a lo mejor estás en angustia, estás en desesperación, estás en todos lados, pero entonces necesitas calmarte y escuchar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque lo único que necesita, dijo el centurión, solo di la palabra, y aquellas tormentas en mi vida, aquellas cosas que están hechas todas un caos, va a ser suficiente con la palabra para que engendre fe y empiece el proceso creativo de lo que tú quieres hacer en mi vida. ¿Qué usa Dios? Una vez que la palabra ha emergido, ha sido emitida, la palabra de Dios. Primero, ciertamente, es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Qué está diciendo Dios a mi vida? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué promesas de Dios? Esta semana, cuando abrí la escritura, ¿qué promesas me dio? Vive entonces por la palabra. Esta semana abría la escritura y dentro de tantas cosas le decía a mi esposa, la palabra que Dios me dio esta semana es fe y perseverancia. Fe y perseverancia. Esas son las dos palabritas que leí muchas cosas, pero eso me tocó. Y esa es la palabra que a lo mejor estoy necesitando para mantenerme en el proceso que Dios está haciendo en mi vida. Tener fe, pero ser perseverante. ¿De dónde la saqué? Hebreos 6:4 dice, es necesario que ustedes tengan fe y perseveren para que alcancen las promesas. Ahí brincó esa palabra en mi vida. Ahí fue el momento donde Dios conectó, inició un proceso creativo al emitir palabra y yo escuchar la palabra. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces, a partir de esta semana, mi esposa y yo estamos haciendo algunas cosas que tienen que ver con fe y perseverancia. Fe y perseverancia. Porque eso es lo que va a emitir, es lo que va a hacer que siga. ¿Qué sigue después de que la chispa se encendió a través de la palabra? Proveer fe. Y la fe, a través de los procesos, va a ser perfeccionada. Dios usa el tiempo. ¿Cuántas semanas está en gestación un bebé? 40, bueno, 38. 38. 40 es el número que dan, 40 semanas. Y me dicen, ¿saben? Entonces no son 9 meses, son más de 9 meses. Entonces, porque son 40 semanas, son más de 9 meses. Pero dicen desde los 37, 30, ya puede el bebé nacer. Pero una frase que tanto menciona en sus conferencias, ese lugar se supone que es el más seguro para el bebé en ese tiempo. ¿Qué pasa si se pasa de las 40 semanas? Puede morir. Va a morir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sale antes? Se le considera prematuro. Prematuro. ¿Y qué significa que sea prematuro? Tiene que ser una enfermera por ahí. Lo que pasa es que no es el tiempo. Se considera prematuro en tiempo o en peso. Okay. ¿Y qué significa? Que no ha sido formado totalmente. Algunos miembros o algunos
sido desarrollados por tal, no tienen la madurez para poder subsistir. Los procesos de Dios son similares en nuestros días. A veces queremos que el Señor quita ya esta prueba, o sea, quítala, porque la necesito que ya, o sea, ya fue suficiente. ¿Qué sabes tú acerca de ser suficiente o no suficiente? Sino el que te está llevando en el proceso es el que sabe cuánto es suficiente. Además, si tú estás renegando porque quítala ya, quiere decir que no ha sido suficiente. O sea, necesitas más proceso para que tu carácter sea forjado. Pues. Entonces, quiere decir que a través del proceso nuestra vida va a ser forjada. Y el proceso significa tiempo. Y eso es la parte que no nos gusta porque vivimos en una sociedad tan rápida, tan que todo sale a la de ya, que las palomitas las metes, ya hay palomitas para el microondas, ¿no? Entonces te metes 2 minutos, ¿no? 2 minutos, le aplastas el popcorn así y ya, pum, ahí están las palomitas. Además dice de 10 segundos antes porque si no se queman. Bueno, 10 segundos antes incluso le sacan. ¿Por qué? Porque ya hay está como todo acelerado. En vez de agarrar, tú sabes, los granos de maíz y ponerlos, el aceite y toma más tiempo hacer eso, que mejor agarras las palomitas ya listas para el microondas, ¿no? Pero así también queremos vivir nuestra vida. Pero eso que Dios toma tiempos y procesos. Dice la Escritura, el grano de trigo no produce nada si primero no muere. Si primero no muere y cae a tierra, es enterrado. Y tú sabes que una semilla en tierra, pues parece como que no pasó nada, ¿no? O sea, la entierras y la que tiene huertos acá atrás, ustedes dan la vuelta acá atrás, tiene huertos, ¿no? Huerto comunitario. Tiene la semilla y pues ahí se quedó, aparentemente no está pasando nada. Y a veces tú y yo en nuestras vidas pensamos que no está pasando nada. Señor, ¿por qué he pedido esto? ¿Por qué he pedido aquello? ¿Qué pasa, Dios? ¿Tú no respondes o qué? Pero dice la Escritura, a menos que el grano de trigo caiga a tierra, no muera y pase ese proceso de descomposición de la semilla, empieza la germinación y entonces va a producir mucho fruto. Pero si tú te fijas, todo eso lleva un proceso. Nosotros lo queremos hacer rápido. Pero tú no le puedes gritar a la semilla que crezca. Aunque le pongas musiquita y dice que con música que hace mejor, ¿no? Pero no le puedes decir al bebé que se apure en el vientre de la madre, ¿no? La quiero 2 meses, ¿no? Como perrito, ¿no? 2 meses, 3 meses, ya se libera. Va a tener sus 9 meses por tu bien, van a ser 9 meses, ¿no? O 40 semanas, 38. Entonces, el tema es los tiempos, los procesos son importantes en nuestra vida. Es más, te quiero decir, Dios no está sujeto al tiempo. Esa parte es la parte que nos duele más. Porque Dios dice que el tiempo está en su mano. O sea, Él no está sujeto al tiempo. Él no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Él dice, 1 año o 1000 años son como un día. Y como una de las vigilias de ayer que pasó, las vigilias eran 3 horas, 4 horas en la noche. Entonces, así son 1000 años para Dios. O sea, no vas por mencionar una, pero en realidad no ejerce el tiempo. Para Él no hay. Dice que Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Entonces, nosotros decimos, pues sí, tú sí, pero yo sí tengo tiempo, Señor, apúrate. Como decía el salmista, Señor, no te tardes, Dios mío. O sea, había también esa desesperación de decirle, Señor, o sea, está bien, tú eres eterno, pero yo no, así que necesito que hagas las cosas ya. Pero Él toma tiempos aún en eso. Esta parte no te va a gustar, pero sí te va a gustar. Es decir, puede ser que no te guste porque el caos, lo que quieres es que Dios traiga orden en el caos, pero te quiero decir que el caos es la materia prima de Dios. Es lo que Dios usa y toma como la base para construir esos procesos creativos. Cuando Él llamó a existencia el mundo, o los mundos, dice una de las versiones, ¿qué fue lo que dijo? Dijo Dios, sea la luz, la palabra, escucha, palabra, sea la luz. Él habló y existió. Pero además dice que estaba todo desordenado, estaba todo vacío. Capítulo número 1 del Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Pero hay una palabra importante: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
a pesar de ese caos, a pesar de esa desorden, va el Espíritu de Dios moviéndose en ese caos incluso. Porque el caos es elemento donde Él usa para empezar a formar y crear. Si tú piensas que tu vida está en total caos y que no tiene sentido nada de lo que está pasando, bueno, la buena noticia es que Dios usa el caos como materia prima para, a partir de ahí, empezar a construir un proceso creativo, que es cierto, toma tiempo, no porque Dios no lo pueda hacer inmediatamente, sino toma tiempo porque así como el cambio de hábito alimenticio toma tiempo. O sea, no puedes, como algunos programas de televisión, ¿no?, que llegan y ven todo el súper, lo que tiene las señoras, les cambian todo el súper, toda la cena, no lo sacan y meten todo lo bueno. Pues, ¿qué pasa en ese caso? Pues las personas no están acostumbradas a comer eso. O sea, tarde o temprano van a terminar regresando a donde estaban. Pero cuando hay un cambio de hábito paulatino, cuando va avanzando un proceso, cambios de hábito, empieza a generarse de lo que no existía a lo que era. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa desordenada, esa tierra vacía, esos elementos en nuestra vida, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra espiritualidad vacía, Dios la quiere llenar. Lo único que tienes que garantizar que el Espíritu de Dios esté ahí, empiece a moverse en ti. Porque si Él se empieza a mover en ti, a pesar de tu desorden, a pesar de lo vacío que te puedas sentir, si Él está allí, es una garantía de que el proceso va a empezar, de que el proceso está listo para dar a conocer. Y además dice ese proceso creativo, y describe Él cuando Él dice: voy a hacer cosas nuevas, con ese desorden, con esa crisis que estás enfrentando, voy a hacer cosas nuevas. Otra vez voy a abrir caminos, otra vez voy a traer aguas, otra vez. No lo vas a entender, no lo vas a conocer, y es una pregunta que queda abierta a cada persona de nosotros. Dios está actuando, pero tú no te vas a dar cuenta porque tú piensas que debió haberle hecho así o debió haberle hecho así. Pero sabes que Dios es soberano. Él va a hacer como Él necesite hacer. A menos que tú entiendas la soberanía de Dios en los procesos, vas a rendirte y decir: Señor, está bien, aquí estoy, me rindo. ¿Cómo quieres hacerlo? Aquí estoy. Di la palabra, engendra fe en mí, y yo voy a caminar en la dirección en la que la palabra está emergiendo. Esa chispa de fe me va a llevar y voy a obedecer. Aunque no entienda, Señor, voy a caminar en la dirección en la que tú me estás hablando. Espíritu de Dios, toma mi vida, y a pesar de mi caos y crisis, quiero que tú habites ahí. Sé que si estás ahí, esa es la garantía de que todo va a funcionar. Ese proceso creativo va a gestar algo que va a traer beneficio y bendición para mi vida. Queremos cerrar con estas cápsulas siempre. Y quiero que sepas que Dios no improvisa en tu vida. No es como que, se me chispoteó, a ver qué sale. No, Dios tiene planes. Dice: yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, planes para darles un futuro y una esperanza que ustedes ni siquiera tienen idea. Pero los planes de Dios dice que van a sorprender. Cosas más grandes que las que pido y aún de las que entiendo son las que Dios va a hacer a través del poder que actúa en nosotros. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, son las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. Eso es lo que Dios es. Él no improvisa, Él ya tiene planes para tu vida. No más que tú improvisas. Entonces vuélvete en amistad con Dios, y ahí va a empezar el proceso contigo. Dios va a empezar y te va a llevar en ese proceso creativo para cumplir sus planes en ti. El silencio de Dios no es indiferencia. Él trabaja en lo secreto. ¿Te acuerdas de eso? Él trabaja en lo secreto, y Él pronto va a dar a conocer. No las vas a conocer. Voy a hacer cosas nuevas. Aunque Él está trabajando en lo secreto, tú y yo nos desesperamos porque no estamos mirando las cosas. Acuérdate de la semilla. Ahí está germinando, debajo de la tierra. Cuando ya viste el brotecito, es porque abajo ya generó raíz. Abajo ya la semilla ya brotó, ya está germinando. Y apenas arriba empieza a surgir el elemento verde, ahí apenas empieza, pero abajo ya hay raíz, abajo ya se gestó. No fuerces lo que Dios está madurando. No le digas: apúrate, Señor, es que Dios quiere que sea rápido, así es. Espera, confía en Dios, Él tiene el control. Aprende a decir: Señor, ahí está el control. No como yo quiera, no como al tiempo que yo quiera, sino en tu tiempo, en tu voluntad, en tus maneras, por el tiempo que tú quieras.
Tu caos es la materia prima para el milagro de lo que hablábamos ahorita. Deja atrás aquello que ya conoces. Cuando se trata de la fe, a veces Dios te exige un paso a lo sobrenatural, algo que no estás acostumbrado. Pero si quieres ver la obra de Dios, Él se mueve en lo sobrenatural. Él es sobrenatural. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida? Él va a actuar de forma sobrenatural. Y dice, el elemento para que pueda actuar Dios se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe primero. Y segundo, que Él va a premiar a aquellos que se acercan a Él. Así que el elemento fe es el que hace que se acabe lo natural, se acabe el piso y empieza el vacío. Pero si tú empiezas a confiar y dejar eso que tú dominas, ese control que tú quieres tener, y te preparas para lo sobrenatural, vas a tener que dar pasos siempre, pasos al vacío, donde dice, Señor, pues no veo el piso, pon el piso y yo doy el paso. Tú le dices a Dios y Él te dice, no, da el paso y yo pongo el piso. O sea, toma la iniciativa en fe. Entonces estamos ahí como negociando con Dios, ¿no? Pon el piso y doy el paso. No, da el paso y pongo el piso. Así que quieres obtener la soberanía de Dios, vivir en la sobrenaturalidad, tienes que aprender a dar el paso en fe, a veces en vacío, a veces donde no miras. Pero es precisamente, dice, la definición de fe es la sustancia de lo que se espera. O sea, lo espero, no lo miro. La convicción de lo que no estoy mirando, pero estoy convencido que ahí está. Entonces, ¿quieres tener fe? Da el paso y yo voy a poner el piso. Y ahí viene la parte más importante, la tarea, la acción, ¿no? La acción, tú y yo podemos estar sentados aquí todos los domingos a gusto, pero si no llevamos a la acción esto en la semana, con mi familia, con mi trabajo, conocidos, lo que sea que me mueva, va a quedar como la escritura le llama oidores olvidadizos, que escuchan la palabra y se van, vamos, y no sucede nada con nosotros. Pero si empezamos a hacer pequeñas acciones, el poder de Dios va a empezar a derramar, va a empezar a canalizarse por esas pequeñas acciones que tú vas a detonar. Esa pequeña acción que tú hagas en fe es lo que va a venir la sobrenaturalidad de Dios a bendecir a tu familia, a tu trabajo, a tus vecinos, a donde quiera que tú te muevas. Número 1, escribe qué es lo que Dios está hablando en tu corazón, porque la palabra es el primer proceso con el que va a iniciar ese proceso creativo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué está diciendo? Y tú dices, no me está diciendo nada. Bueno, ok, entonces agarra la palabra y lee la palabra, porque ahí te va a hablar Dios. A veces también te habla en las situaciones. O a lo mejor sí te está hablando Dios, pero tienes tanto ruido en la cabeza, estás escuchando tantas voces y necesitas a lo mejor quietud y decir, ok, Señor, necesito tiempo para estar solo, tiempo para estar contigo, tiempo para callar el celular, callar radio, callar todo, televisión, todo, está un tiempo para meditar contigo. Y a veces es guardar silencio ante Dios, a veces es no decir nada, y estar, como dicen por ahí, presente en el momento y estar allí, escuchando, tratando de encontrar. Agarra tu Biblia, lee la Biblia. Eso se llama la palabra de Dios. Al estar leyendo la palabra de Dios, ese proceso creativo con la palabra va a empezar a iniciar en ti. Una palabra va a pegar en tu espíritu, así como este centurión sabía claramente cómo funcionan las cosas. Solo di la palabra y las cosas van a empezar a suceder. Así que si no lo has hecho y no estás escuchando la palabra, lo primero que hay que hacer es primero escuchar la palabra. Primero, conéctate con Dios. Declara una fe diaria, identifica un área de tu vida que parezca caótica y declara lo que no es. Romanos 4:17 dice, Él habla las cosas que no son como si ya fueran. Así que aquellas áreas caóticas es la materia prima para que Dios empiece a obrar. Y empieza a hablar fe. Algo que me gusta lo que Martín acaba de decir. Generalmente AA dice, soy fulano tal, soy un adicto. Pero entonces se contrapone contra la palabra, porque tienes que hablar lo que no es, como que ya es. Y entonces Martín dice, soy un adicto en recuperación. Bueno, ¿qué es? Soy un adicto en recuperación. Esa parte es donde la fe está entrando, la palabra de fe. Estoy hablando en fe. A lo mejor alguien dice, pues tengo un día,
libre, limpio, pero estás en recuperación. Entonces habla la palabra de fe en tu vida y aunque parezca caótica, declara lo que no miras desordenado, miras vacío, pero el Espíritu de Dios está sobre esas aguas y Él empezó a crear todo. Bueno, una crisis en mi vida, pero el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha llenado para que me restaure este proceso en el que estoy. Ora en lo oculto, dedica 20 minutos a platicar, a escuchar a Dios en intimidad. Recuerda, Mateo dice, tú ve a tu Padre en lo secreto, y cuando tú platiques en lo secreto con tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Es decir, lo que en secreto se gana, lo decíamos la semana pasada, las batallas que ganas en secreto son las batallas que después se van a meter en lo público, pero se ganan en lo secreto, en conexión con Dios, en acercarte a Dios, en ponerte de acuerdo con Dios y con su proceso que está haciendo en ti, ese proceso creativo. Da pasos prácticos, acciona en dirección de la visión que Dios está dando a tu vida. Empieza un libro, escribe, manda un mensaje, recibe mentoría, haz la llamada que a lo mejor estás postergando por mucho tiempo con tus hijos, con tus padres, por reconciliar, con alguien con quien no estás reconciliado. Manda el mensajito y así, 1, 2, 3 sin pensar y pum, ya se fue. Entonces ahí empieza el proceso creativo, ahí empieza a dar vuelta y en oración de este Señor, toma control de esta situación. Pero tenemos que tomar acción. Dice la Escritura, Lucas 16:10, que las cosas pequeñas si eres fiel en lo poco, Dios va a crecer y te va a dar algo más que administrar. En lo poco has sido fiel y te va a poner en algo más grande. Empezaste un proceso creativo pequeñito, un mensajito, ¿viste? Pero va a ir al siguiente nivel, va a ir conectando, va a reconectar con esa relación rota. Y celebra el proceso, agradecele a Dios, ven a este lugar a agradecerle también por lo que Dios ya está haciendo en ti. Celebra que Dios ya empezó esa obra creativa en ti, pero celebra, aprende a celebrarlo. Es como un escalón que vas creciendo, que vas avanzando conforme vas celebrando esas victorias. Anima a otros a creer que Dios también lo puede hacer en ellos, y animar a otros es la mejor fortaleza para ti mismo. No sabes cuánto ayuda ayudarle a otros. Alguien dice, ¿por qué no puedo ni conmigo mismo? Ajá, pero rompe ese ciclo, empieza sirviendo a otros y cuando tú no te des cuenta ya empezó algo en ti. Ese proceso ya empezó en ti al servir a otros, al ayudar a otros, al estar en la batalla con alguien más, al fortalecer a alguien más, al ver cómo alguien está batallando y darle un mensajito, una llamada, cómo te puedo servir, a llevar a mi familia a servir a otros niños. Esos pequeños pasos generan fe, pero también empiezan procesos creativos, no nomás en nosotros, en alguien más. Si tú supieras lo que yo fui inspirado por un americano llamado John, un canadiense llamado John, cuando yo tenía unos 6 años, 7 años, él nos llevaba a esas películas ya lo he contado, esas películas, de carrete, las películas que eran puras filipinas, por favor apóyenme. Filipinas, sí, gracias. Filipinas, eran puros cuadritos así en un carrusel. Entonces tú veías, pues era un cuadrito básicamente, o sea, veías una foto, me metías puras fotos así. Entonces esas eran películas que se proyectaban. Ese canadiense iba cerca de la casa y era un chamaquero que íbamos con él y nos presentaban películas acerca de Dios, películas muy interesantes y nos tomaba, nos llevaba dulces, a mí me impactó eso. Pero ¿sabes qué? Yo era un hijo del pastor, es decir, yo vivía en una congregación, vivía en una iglesia. Pero a pesar de que yo era eso, a mí me impactó el servicio de él. Y hoy cada que podemos, hacemos eso con alguien más. No sabes cuánto puede impactar una vida, una acción que tú hagas. Así que empieza y hazlo. Empieza aquí en la visión, empieza a escribir lo que Dios está hablando en tu vida y engendra fe en ello. Camina, procesa y acciona. Y eso, no sabes el impacto que puede traer para las personas y para la eternidad. Tu misma eternidad, pero la de las personas también. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Procesos creativos. Voy a hacer una obra, ¿no te das cuenta? A lo mejor estamos tan acostumbrados a que no suceda nada en nuestras vidas, vivir la vida tan rutinaria,
que no nos damos cuenta cuando Dios empieza a actuar. Pero yo el día de hoy, si de aquí sales con expectativa, cumplir la misión que hoy tenía, que salgas con expectativa de que Dios está creando procesos creativos, de que Él es especialista donde está el caos, traer paz, traer esperanza, pero no más traer una esperanza ahí como que bueno, pues a ver, la esperanza muere al último, dicen por ahí, no, una esperanza viva, real, que va a gestar y va a producir un fruto abundante. Que el día de hoy salgamos con esa expectativa, Señor, ¿qué proceso vas a estar empezando en mí? Quiero escuchar tu palabra, engendra fe en mí, y con esa palabra que tú digas, si engendra esa fe, voy a ir a tomar una acción, voy a ir hacia hacer algo. Ahí en tu mente quizá ya hay una persona, quizá ya hay una acción, una situación que tienes que enfrentar. Señor, dame sabiduría, ¿cómo voy a enfrentar esta situación? Porque tú eres un Dios de procesos creativos, dame entonces creatividad para yo también ser así como tú, co-creador de lo que tú quieres hacer en mi medio, a mi alrededor, en mi empresa, en mi trabajo, en mi casa, todo lo que tú has puesto a administrar en mis manos. El día de hoy dile, Señor, ahí cierra tus ojos. Señor, te necesitamos.